Bueno, buenos días. Como ya me conocen, mi nombre es Osvaldo Petrucci, soy residente de Enfermería de Cuidados Críticos de segundo año, R2. Eh, bueno, vamos a continuar con el taller de sedación y analgesia. Estuvimos viendo anteriormente, al igual que lo hice en la anterior presentación, todo lo que es sedación y analgesia. ¿Cuál es el objetivo de la guía? El bundle, en este momento nos tocaría evaluación, prevención y manejo del delirium, movilización precoz del paciente e inclusión de la familia. Ya con eso finalizaríamos y luego pasaríamos a la parte en donde nos conectamos de manera sincrónica para poder despejar aquellas dudas que tengamos o lo que fuera, ¿sí? También hablamos del manejo del dolor, o sea, qué es el dolor, de las diferentes escalas, la escala de RASS, la visual análoga, y el CIPOD. También hablamos del tratamiento del dolor a través de la prevención, evaluación y tratamiento. Ya estuvimos hablando en el anterior taller de lo que es despertar y prueba de ventilación espontánea, qué teníamos que tener en cuenta, cuáles eran los criterios de exclusión para esto. También hablamos de la analgesia, de la elección de la analgesia y la sedación, cómo íbamos a actuar nosotros, qué deberíamos saber y qué son nuestras incumbencias. Y ahora en este momento vamos a hablar sobre el D, que sería el delirium. Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a hablar es evaluación, prevención y tratamiento del delirium. Y tenemos que tener en cuenta que el delirium es un trastorno agudo de curso fluctuante, de una alteración de la conciencia y la atención, que tiene una incidencia elevada en el enfermo grave que está en la UTI, y esto también genera una mayor estadía hospitalaria en la UCI, ¿no? Entonces, para ello es importante reconocer el delirium. Y también tenemos que saber cómo lo vamos a reconocer, ¿no? Y a través del camículo vamos a reconocer. Es muy importante el monitoreo de este delirium y su reconocimiento temprano. A través de eso, de reconocer este delirium, nosotros lo que vamos a hacer es brindar confort al paciente e iniciar el tratamiento en caso de que lo requiera, ¿no? Obviamente el tratamiento médico lo va a realizar el médico a través de las indicaciones, pero nosotros a través de seguirlo, ¿no? Y para ello hay que saber que tenemos diferentes tipos de medidas, ¿no? Que vamos a actuar. Vamos a hablar primero, me parece fundamental, del CAMICU. ¿Cómo vamos a realizar el CAMICU? El CAMICU es el cuadro que tenemos ahí al costadito, y se los voy a ir desglosando un poquito, ¿bien? Como bien les dije, el primer paso para el delirium es el diagnóstico, lo vamos a hacer a través del CAMICU, y esto incluye a todo paciente con un RAS menos de 3 a más 4, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver. En el primer paso, un comienzo agudo o de curso fluctuante, ¿no? Tenemos que saber, ¿hay evidencia o cambio agudo en el estado mental con respecto a la situación basal de ese paciente? ¿Cambió la conducta del paciente en las últimas 24 horas? ¿Cambió su RAS o en la puntuación de Glasgow en esas 24 horas? Si no cambió, esto quiere decir que no hay delirium, entonces paramos. Ahora bien, si cambió, vamos a ir al punto 2, que es disminución de la atención. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a leer, ahora les voy a explicar cómo, la palabra abaratarán, y le vamos a solicitar al paciente que apriete su mano cada vez que escuche la letra A. Tenemos que tener en cuenta que son errores no apretar al escuchar la letra A, o apretar cuando se escucha en otra letra.
¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle al paciente, bueno, Juan, vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a decir la palabra abaratarán, te la voy a decir de forma lenta, y vos me tenés que apretar la mano cada vez que vos escuches la letra A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le damos la mano o el dedo al paciente y le decimos A, B, A, R, A, T, A, R, A, N. Esto en forma lenta y pausada para que el paciente tenga su tiempo para poder apretar en el momento que debería, ¿no? Vamos a considerar que no hay delirio si tiene menor a 3 errores. O sea, si pongámosle que apretó mal 2 veces las manos. En otra letra, apretó otra vez, ¿sí? Apretó 2 veces, mayor a 3. Y vamos a considerar que si hay delirium cuando el paciente se equivoca 3 veces o más. ¿Qué quiero decir? Yo estoy leyendo la palabra abaratarán de forma lenta, me apretó en la B, me apretó en la T, me apretó en la N. Eso es considerado ya como 3 errores. Entonces, si vemos que seguimos, vamos a continuar con el otro, la alteración de la conciencia, ¿sí? Respecto al RAS actual. Bueno, si un RAS 0, vamos a continuar. Igual en este caso ya sabemos que el paciente es delirio positivo. Entonces, vamos a seguir al siguiente punto, que vamos a hablar de las alteraciones cognitivas del paciente. ¿Qué vamos a hacer para esto? Vamos a hacerle preguntas al paciente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a preguntarle, ¿puede flotar una piedra en el agua? ¿O puede flotar una hoja en el agua? Preguntas, ¿no? O, ¿existen peces en el mar? ¿O existen jirafas en el mar? Otra. ¿Pesa más 1 kilo que 2 kilos? ¿O pesa más 2 kilos que 1 kilo? Alguna otra más que podemos usar es, ¿se puede usar un martillo para pegar en un clavo? ¿O se puede usar un martillo para cortar madera? Tenemos que tener en cuenta que el paciente nos tiene que contestar, obviamente, lo que corresponde. Ahora bien, estas preguntas también quedan al libre albedrío, por así decirlo, o sea, puede uno con su ingenio hacer diferentes preguntas, pero la idea es que el paciente conteste de manera adecuada, ¿no? Y no de manera errónea. Vamos a considerar que 2 errores ya da, obviamente, un paciente con delirios positivo. Igual en este caso nosotros ya nos encontraríamos con delirio, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Ahora también vamos a hablar del comando. Vamos a decir al paciente y les vamos a mostrar, levante estos 2 dedos, por ejemplo, ¿no? Y le mostramos. O levante 2 dedos, ¿no? Lo mismo. Y ahora haga lo mismo con la otra mano. Y así. Tenemos que ver si el paciente es capaz de mover, si es capaz de responder a esas órdenes y si las realiza, ¿no? Ahora bien, menor a 2 errores, o sea, que hizo todo bien, que contestó todo bien, tenemos que tener en cuenta que no hay delirio. Ahora, si contestó mal, el paciente no sigue a los comandos, a estas órdenes, tenemos que tener en cuenta que sí hay delirio, ¿no? Otra cosita más que tenemos que tener en cuenta es
¿quiénes van a estar a cargo, ¿no? de esta valoración? Y esta valoración la puede ser tanto el médico, como el enfermero, como el kinesiólogo, ¿sí? No es necesario que solamente lo haga el médico, lo puede hacer la enfermería o el servicio de kinesiología. Una vez que ya tenemos el delirio, tenemos que tener en cuenta que existen diversas medidas para tratarlo, ¿no? Tenemos las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Bueno, entre las medidas no farmacológicas, tenemos algunas de ellas que son como reorientar al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a decirle al paciente, bueno, señor Juan, hoy es lunes 19 de septiembre, por ejemplo, ¿no? Estamos en el Hospital Posadas, son las 10 de la mañana. Vamos a reorientar al paciente, ¿sí? Vamos a hablar de estimulaciones cognitivas. Vamos a la adecuación de la relación sueño-vigilia. O sea, esto también es lo mismo. El sueño que lo realice de noche, no que se la pase durmiendo. La idea también es que la persona esté despierta, que esté cómoda, que esté confortable. Vamos a realizar también la movilización temprana, que esto es algo que vamos a hablar un poquitito más adelante. En cuanto a todo lo que es estimulación visual y auditiva, vamos a minimizar el ruido y la luz artificial. O sea, vamos a evitar el estrés de tanto ruido. Sabemos que nosotros en las terapias tenemos diferentes ruidos de bombas y lo que sea. Pero también tenemos que evitar el hecho de juntarnos, por ejemplo, el equipo de salud, a hablar en la cama, en el pie de la cama del paciente y seguir hablando, 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 y por ahí el paciente ya no es algo, no requiere que estemos ahí hablándolo, sino que tranquilamente podemos hablarlo afuera o más alejado del paciente. Eso también, hay que cambiarlo por ahí un poquito. Y en cuanto a la luz, vemos que tiene la luz prendida y está durmiendo el paciente, vamos a apagarle la luz. Si vemos que entra mucha luz por una ventana, intentamos cubrir esa ventana si es de noche, ¿no? Y para poder facilitarle el sueño al paciente. Eh, bueno, y después en cuanto a las medidas farmacológicas, tenemos que tener en cuenta que en esto tenemos dos escenarios posibles. Tenemos, por un lado, el delirio es que no afecta la seguridad del paciente y no genera síntomas desagradables. Y por otro lado tenemos el delirio que genera desconfort en el paciente. Bueno, por un lado entonces vamos a ir con el delirio que el paciente experimenta ansiedad, miedo, alucinaciones o ideas delirantes o agitación, y que pueden ser peligrosos tanto para ellos como para otros, ¿no? En ese caso se dice que, o sea, no se dice, se puede utilizar el uso de haloperidol, ¿no? O antipsicóticos atípicos hasta que la sintomatología se resuelva. No está indicado el uso de benzodiazepinas, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, eh, ya que las benzodiazepinas predisponen a la sedación excesiva, ¿no? Generando obviamente una depresión respiratoria y un empeoramiento de la función cognitiva. Entonces, por ello, no se debería utilizar benzodiazepinas en el tratamiento del delirium. Eso es fundamental a tener en cuenta.